Martes 9 de junio del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Un hecho que alarmó a cientos de ciudadanos en diversas zonas del país. Gran parte de Guayaquil amaneció hoy con ceniza, un fenómeno que estaría asociado con la actividad eruptiva del volcán Sangay. Una ceniza gris cubrió por completo calles, vehículos, casas en varios cantones del Guayas. En las redes sociales se estaba reportando este fenómeno, así también en San Borondón, en Durán, en Guayaquil. La reactivación del volcán también afectó a la parroquia de Cebadas y al cantón Alausí. La semana pasada el Sangay registró flujo de lava en la noche del lunes 1 de junio. Las cámaras del EQ 911 captaron este evento. El Sangay es el último volcán al sur del Ecuador que está en un proceso de erupción. Está ubicado en la provincia de Morona, Santiago. En otros temas, ayer una avioneta ecuatoriana se accidentó en la localidad peruana de Tumbes, en la frontera sur. Hasta ahora se ha confirmado ya la muerte del piloto, mientras otras 3 personas resultaron heridas, pero una de ellas, que está involucrada en casos de corrupción en hospitales, está investigando Fiscalía. Por servicio, que se comunica urgentemente con bomberos, hay una avioneta que se ha caído, tenemos una persona herida. Las autoridades peruanas fueron las primeras en confirmar la noticia. Una avioneta con matrícula ecuatoriana se estrelló en el poblado El Bendito, en Tumbes, frontera con Ecuador. Como consecuencia, 3 ocupantes resultaron heridos. Se está peinando la zona para encontrar algún otro elemento que podría ser compatible con un delito. En el registro aeronáutico del Ecuador, la avioneta HC Blo, marca Piper Saratoga, modelo PA-32, pertenece a la compañía Granjas Marinas AA Gramada S.A., de propiedad de la familia Adún. Alfredo Adún confirmó que es una avioneta familiar, pero según él no conocía de este vuelo. Mencionó que su piloto oficial habría vendido dicho viaje. Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeditada, hecho a mis espaldas. ¿Fuga premeditada de quién? De las personas que están ahí heridas, pues son Jocelyn Daniela Mieles Zambrán, que está hospitalizado. César Nicolás Rodríguez Fontecilla, que está hospitalizado. Abraham Muñoz Vélez, que está hospitalizado. Agregó que la avioneta salió de Guayaquil y en Santa Rosa, provincia de El Oro, se embarcaron los pasajeros. Minutos después se estrelló. Entre los escombros había varias maletas. ¿Vuelos? ¿No tenía control de estos vuelos? ¿Cómo que no? Yo le controlo el minuto de vuelo a la avioneta. En una entrevista, la pasajera Jocelyn Mieles confirmó a Diario Extra que viajaba con su novio Daniel Salcedo Bonilla a celebrar su cumpleaños 26, cuando ocurrió el percance. Estoy impactada, gracias a Dios solo tengo la clavícula fracturada, pero Daniel está grave en terapia intensiva, dijo la exreina. La ministra Romo vía WhatsApp también recalcó que el abogado de Salcedo ha confirmado su presencia en la avioneta, habría adulterado el documento del viaje. Daniel Salcedo tiene boleta de captura y es investigado por el presunto delito de peculado en el caso de las compras de insumos médicos con presuntos sobreprecio en el hospital del IES de Los Ceibos. Las autoridades aún no dan una versión oficial de este caso, mientras que la Dirección de Aviación Civil confirmó que se ha activado una junta investigadora de accidentes para determinar las causas del siniestro. En el otro caso, familiares del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, ocuparon diversos cargos en el municipio de Guayaquil durante varios años. Uno de ellos fue destituido este fin de semana, acusado de actos irregulares. Los nexos del actual prefecto del Guayas con el municipio de Guayaquil vinculan a sus familiares en varias dependencias del Cabildo, incluso durante su periodo como concejal entre 2014 y 2018. Luis Morales Montenegro trabajó durante 10 años en el mercado municipal Caraguay y era su administrador. Fue destituido este fin de semana, acusado de cobros ilegales para hacer pruebas de COVID-19 a cientos de comerciantes. Javier Vélez Arcos, hijastro del prefecto y también investigado por la Fiscalía en una supuesta trama de corrupción junto a su padrastro. Estaba al frente de una dirección municipal de coordinación con cantones, pero en 2019 eliminaron esa área y en diciembre pasado él fue desvinculado. Y María Alejandra Morales Montenegro, también hija del prefecto, actualmente trabaja como analista de gestión en el registro de la propiedad, una empresa pública del municipio de Guayaquil. La gerenta de esta entidad, María José Castelblanco, así lo confirmó.
legalmente nombrada, cumple sus funciones como corresponde y no tiene ninguna prohibición por nepotismo, porque, como le digo, la norma habla expresamente del gerente general, la máxima autoridad, así como de los miembros del directorio de la empresa. Sin embargo, no descartó que por recorte de personal debido a esta emergencia tengan que removerla del cargo. Mientras que en el Cabildo nos confirmaron que todas estas contrataciones de familiares de Carlos Luis Morales se dieron en la anterior administración municipal. Sobre estos casos, pedimos una entrevista al exalcalde Jaime Nebot, quien a través de su equipo de prensa respondió que en los próximos días nos enviará documentación que justificaría estas contrataciones durante su periodo. Por su parte, desde la prefectura del Guayas, indicaron que su titular no iba a referirse a este tema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, la fuerza de tarea de la Fiscalía General para investigar la corrupción de los gobiernos autónomos durante la pandemia. Los fiscales provinciales reforzados por fiscales nacionales. Plantea otro reto de reforzar a los jueces provinciales por el Consejo de la Judicatura. Lo vamos a analizar. Hoy también estará con nosotros Gustavo Noboa, expresidente de la República. El expresidente destapa la identidad del juez provincial que dispuso la libertad condicional del prefecto del Guayas. Rezagos de una justicia partidizada en la judicatura provincial que condiciona la decisión de los jueces, pone en riesgo las investigaciones de la Fiscalía. Lo vamos también a revisar. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La historia se conoce, una justicia partidizada que no es de ahora. Generalmente se distribuían la sala de lo penal de la Corte Suprema en alícuotas partidistas y luego en territorio se adjudicaban las Cortes Superiores y los juzgados provinciales a los partidos dominantes en cada provincia. Y así se hizo en los congresos respectivos con varios gobiernos, hasta que Rafael Correa llegó, anunció una metida de mano a la justicia, cambió la Constitución, la ley, nombró jueces, construyó edificios y se proclamó jefe de todos los jefes de las funciones del Estado. El actual Consejo de la Judicatura está en un camino a nombrar una nueva corte, pero están pendientes cambios en la Constitución, en las leyes, en lo judicial y penal. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, bienvenida a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. Buenos días. Consejo de la Judicatura. Buenos días también. Permítame empezar preguntándole directamente, el expresidente Gustavo Noboa, con quien vamos a hablar más adelante, insinuó públicamente una injerencia partidista en la decisión del presidente de la Corte del Guayas, Alfonso Ordeñana, a favor del prefecto Carlos Luis Morales. ¿Cuál es el fundamento legal del proceso disciplinario que ha anunciado ya el Consejo de la Judicatura contra el juez? Gracias, Stephanie. Este Consejo de la Judicatura no le va a meter la mano en la justicia, porque de lo contrario nada habríamos aprendido de la historia, Stephanie. Y por eso quiero ser enfática. Nosotros estamos recuperando la naturaleza del órgano de gobierno, de vigilancia y disciplina. Y por lo tanto, hemos abierto un expediente disciplinario, un sumario administrativo, en un caso por un retardo injustificado aparente, presunto, en virtud de una denuncia, en la tramitación de una garantía jurisdiccional. Adicionalmente, también hemos abierto una investigación en contra del presidente de la Corte Provincial del Guayas respecto a poder encontrar ciertas incorrecciones en el ámbito disciplinario también dentro de la tramitación de esta causa en contra del prefecto Carlos Luis Morales. Vale hacer una puntualización. Como órgano de gobierno, nosotros tenemos el control disciplinario de nuestros fiscales, nuestros defensores, nuestros jueces, incluso de abogados y notarios. Por lo tanto, somos inclaudicables en el control disciplinario y la muestra de ello es que durante el año 2019 hemos tenido más de 270 servidores sancionados, hemos despachado más de 500 expedientes y hemos destituido más de 80 servidores entre fiscales, defensores, jueces y servidores administrativos. Entonces, ahí está nuestro trabajo. Ahora, en el tema puntual,
El Consejo de la Judicatura anunció estas posibles infracciones administrativas, disciplinarias, en las que habría incurrido el presidente de la Corte del Guayas. Prefirió otorgar medidas sustitutivas, no una prisión preventiva, sino el grillete electrónico, y eso ya se conoce, pero ¿qué es lo que se va a analizar en el Consejo entonces? Precisamente nosotros tenemos en el artículo 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial las infracciones leves, graves y gravísimas, respectivamente. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de las infracciones gravísimas, una manifiesta negligencia, por ejemplo. Estoy citando las normas que hay, no estoy adelantando criterio de ninguna manera. También encontramos un error inexcusable. Y aquí también quiero ser enfática. Este Consejo de la Judicatura, a diferencia del Consejo cesado o del Consejo transitorio, ha usado de manera adecuada el error inexcusable solamente con declaratoria de juez. Eso lo hicimos precisamente en un caso en el que terminó con la destitución de 3 jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas también. Y eso fue porque el error inexcusable lo declaró la Corte Nacional. Por eso, Steffi y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, es tan importante la acción que realizó el Consejo de la Judicatura respecto a la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, y seguiremos con las evaluaciones a las Cortes Provinciales, porque son los jueces superiores los que tienen y deben en cada caso analizar los fallos de los inferiores. Pero ahora, estas acciones se dan después, post-mortem nuevamente. Hablábamos, por ejemplo, del caso en el que también se anuncia un procedimiento de parte del Consejo de la Judicatura, en los casos en los que ya está en libertad uno de los acusados, quien fue sentenciado, de hecho, como líder de una de las bandas más peligrosas en este país, que fue primero sentenciado a 20 años, le rebajaron la pena a 8, luego vino otro juez, lo cambiaron, le rebajan a 7, sale a los 6 años con su pedido de libertad. El Consejo define también acciones, sanciona a ese juez, pero ¿qué viene después? Este anuncio, el de ahora, se da después de la reacción de una fiscal que alertaba del riesgo de fuga, dijo que estaba justificado en el caso del prefecto, porque los familiares directos ya estaban prófugos, la esposa, los hijos, que no pudo ser detenido en su casa, que los teléfonos estaban en la prefectura, que había riesgos de que se quería evadir la justicia, y entonces que los jueces no están ayudando en esta tarea que se ha conformado. Precisiones importantes, Steffi. La señora titular de la Fiscalía General del Estado ha tenido su pronunciamiento, y la señora titular de la Corte Nacional de Justicia ha tenido su pronunciamiento. Nosotros somos el órgano de gobierno de estas instituciones en el ámbito disciplinario. En el ámbito jurisdiccional, ya el órgano y la titular, que son quienes representan a la función en el ámbito jurisdiccional, se han pronunciado. El Consejo de la Judicatura ha cumplido con lo que nos corresponde como órgano de gobierno. Steffi, nosotros destituimos al juez que rebajó la pena. Y no solamente eso, no nos hemos quedado solo en el ámbito disciplinario. Hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en julio del 2019 por presunto prevaricato en contra del juez, y estamos esperando el trámite respectivo. Ahora, en cuanto a la preocupación ciudadana, es decir, se pueden dar las sanciones con los jueces, pero finalmente los resultados son ya cuando los hechos son consumados, cuando ya no los detienen, cuando ya están prófugos o cuando ya están en libertad. El análisis disciplinario del presidente de la Corte Provincial del Guayas surgió justamente a raíz de estas incorrecciones que han llegado a nuestro conocimiento. Primero, nosotros no podemos sancionar por las decisiones judiciales, porque para eso están los jueces superiores. Es muy importante que los medios de comunicación orienten, como en efecto ustedes lo hacen, de manera adecuada el pensamiento ciudadano conforme al marco legal existente. En un Estado de Derecho, los jueces son responsables cada uno de sus actos.
La jueza Benítez es responsable de sus actos. El juez Ordeñana es responsable de sus actos. El órgano administrativo no interfiere en las decisiones, sí sanciona, sí controla las incorrecciones administrativas. Y estas precisiones hay que hacerlas, porque no es que por la declaración de una persona o la declaración de otra persona el Consejo de la Judicatura ha actuado. Jamás hemos esperado eso, porque aquí no estamos sujetos a ningún vaivén político. No es por las declaraciones, pero es por ver las decisiones de los jueces y les está haciendo un llamado a los jueces para que asuman las responsabilidades en el marco de sus competencias, como por ejemplo, si bien cómo están utilizando las medidas sustitutivas, cómo están utilizando la medida cautelar de la prisión preventiva, que tiene que ser excepcional, sí, pero desde la excepcionalidad, les dice la Fiscalía, también hay parámetros que los operadores de justicia tienen que analizar al motivar sus fallos. ¿Y qué pasa cuando no están motivando correctamente sus fallos? Finalmente, el engranaje al que se refiere la fiscal es para que haya resultados para la ciudadanía. La fiscal ha organizado ahora una fuerza de tarea especial de fiscales nacionales y provinciales para reforzar las indagaciones de Fiscalía contra este brote de corrupción que abusó de la pandemia en decenas también de gobiernos autónomos. ¿Debe la Fiscalía coordinar esta fuerza de tarea también con la Corte Nacional? Necesariamente, Estefi. Lo que sucede es que aquí tenemos un sistema de justicia. Por ejemplo, para que la Fiscalía realice los allanamientos a domicilios, realice las detenciones de personas, realice las incautaciones de bienes, necesita de orden judicial. Es decir, lo que ha hecho la Fiscalía ha hecho por orden judicial. Esa misma coordinación es la que se requiere. Será, por favor, será la Corte Nacional de Justicia la que a través de sus resoluciones regule ciertos aspectos de índole jurisdiccional hasta donde la Constitución y la ley le permita. No es el Consejo de la Judicatura. Nosotros somos órgano de gobierno y usted se ha referido a la metida de la mano de la justicia. ¿Queremos repetir eso? ¿Queremos que se sigan dictando sentencias en el Consejo de la Judicatura? O en los jueces, o los jueces, que son los llamados a administrar justicia. Esa diferencia es que hay que hacerla, y porque ese es el proceso de reinstitucionalización que queremos. Y nuestro primer eje es la lucha contra la corrupción, y lo hemos venido desarrollando desde nuestro primer día de gestión. Ahora, pero los casos, viendo cómo se están detectando a vista y paciencia de la ciudadanía estos casos de corrupción en salud, en gobiernos autónomos, la institucionalidad y las formas la conocemos, pero es necesario en la práctica también una fuerza de tarea en la función judicial, reforzar la acción de jueces regionales, por ejemplo, con jueces nacionales. Exactamente, y ese es nuestro llamado a la Asamblea Nacional el día de hoy. Tenemos 3 peticiones en concreto que hacer a la Asamblea, así como la Fiscalía tiene unidades que pueden funcionar con alcance nacional. También se necesita, como órgano de gobierno que somos, que los jueces tengan esa misma posibilidad. Hemos pedido a la Asamblea Nacional, en estos debates que se están desarrollando para la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que se concedan jueces en materia anticorrupción, ya que la materia está determinada por la ley, y que tengan ellos además la posibilidad de trabajar en un ámbito nacional o distrital, así como la ley le faculta a la Fiscalía, que la ley le faculte a los jueces. También nuestro pedido es que nos permita reforzar el ámbito disciplinario, ampliando el catálogo de infracciones y sanciones, y nuestro pedido además es que esta medida cautelar que puede tomar la presidencia del Consejo de la Judicatura, y que lo hemos tomado en alrededor de 10 casos, no sea expulsada del ordenamiento jurídico, no sea eliminada como se pretende y como consta en el primer informe, en el informe para el primer debate. Esas son las peticiones que nosotros hacemos. Pero que sean herramientas que le den a la judicatura para poder sancionar a los jueces en esos casos, pero no para finalmente cambiar a los jueces, sustituir por los jueces amigos o que sirvan a los intereses. Cuando hablamos de esa metida de mano a la justicia en el gobierno anterior, a nivel nacional, fue a la carta, pero a nivel provincial se utilizó también a la carrera judicial para proteger algunos nombramientos políticos, y esto sin duda afecta la labor que se quiera hacer desde la Fiscalía o en la justicia. La próxima renovación de la Corte Nacional está tomando en cuenta este aspecto antecedente de nuestra historia que favoreció la impunidad también de caciques provinciales que ahora están en la mira de Fiscalía. El proceso de evaluación a la Corte Nacional que desarrollamos durante el año anterior tuvo como parámetros legitimidad y transparencia. Y debemos decir al país
que hemos cumplido cabalmente con nuestro proceso de evaluación y tenemos una Corte Nacional independiente. El mismo proceso lo vamos a seguir haciendo en fases subsiguientes en cortes provinciales. Pero usted ha topado un punto muy importante, que es nuestro concurso de posición y méritos para la selección de Corte Nacional, para la renovación, así como para llenar vacantes. Estamos vigilantes y nuestro reglamento, contenido en la resolución 55, prevé también ética irreprochable, probidad. En esa línea estamos, porque la lucha contra la corrupción no es propiedad de una persona ni de una autoridad, sino de todos. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. 7:20 a.m. Vamos a una pausa y al regresar estará Gustavo Noboa, el expresidente de la República. Destapa la identidad del juez provincial que dispuso la libertad condicional del prefecto del Guayas. Ya volvemos con eso. No se vaya. Según la Fiscalía, el asambleísta oficialista Daniel Mendoza coordinaba, supervisaba una presunta organización delictiva que vació las cuentas del consorcio Pedernales encargado de esa fallida construcción del hospital para el Cantón Manabita, uno de los más afectados por el terremoto de abril de 2016. Del hospital de Pedernales solo existe un terreno a medio aplanar y el Estado ya ha desembolsado 8.2 millones de dólares, que corresponde a la mitad del contrato. En la cuenta apenas quedan 893 mil dólares. La Fiscalía investiga una presunta estructura criminal organizada que habría vaciado los recursos públicos para la construcción del hospital con capacidad para 30 camas. En la audiencia de formulación de cargos que se realizó el pasado viernes, la fiscal Diana Salazar estableció los roles de los procesados, de acuerdo a escuchas telefónicas y chats, según lo cual el asambleísta oficialista Daniel Mendoza Arévalo es quien coordinaba las actividades de la organización. Obtenía contratos, especialmente en salud, según la fiscal, teniendo inclusive el control de los rubros económicos que percibía, por ejemplo, cuando supervisaba una transacción del CUR de pagos, referente a la suma de 8 millones de dólares que corresponde al anticipo del contrato de la obra. Edmundo Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras, adjudicó de forma irregular el contrato al consorcio Pedernales. En las computadoras incautadas se registra una contabilidad con registro y seguimiento de los pagos que se realizaban. Esos pagos aparecen en nombre del señor Tamayo y también del asambleísta Mendoza. Además, la fiscal señala que en los registros aparece la palabra asambleístas, es decir, podrían estar involucrados otros legisladores en los pagos. Jennifer Coveña Moreira, coordinadora zonal del SECOF, se advierte que no solamente facilitaría la adjudicación de ese contrato, sino de otros de una cantidad previsible de 30 millones de dólares. Coveña figura como administradora del contrato del hospital de Pedernales, en el cual existen serios indicios de actos de corrupción y de un delito contra la administración pública. La estructura también la integran Ángel Andrade Castro, coordinador zonal, Tania Salto Cedeño, esposa del contratista Leonardo Belizaltos, Olga Macías Chávez, colaboradora. Además, Giancarlos Benavides, asesor de Daniel Mendoza, a quien se le detuvo con casi 600 mil dólares en efectivo. Hay en total 12 detenidos y otras 3 personas con medidas alternativas a la prisión. Parte de los involucrados apelaron la decisión y tendrán audiencia el 17 de junio. Hasta el momento, la defensa de Mendoza anunció que no apelará. En el caso del prefecto Carlos Luis Morales, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva a las 8 personas acusadas por el delito de tráfico de influencias, pero el juez Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia, dispuso su salida con grillete electrónico, prohibición de salida del país y la presentación periódica. El expresidente de la República, Gustavo Noboa, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días también. Fue después de enterarse de esa decisión del juez que usted puso un tuit donde decía que gracias al presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, hincha del PSC, el prefecto estaba libre paseando. Y al hacer esa aclaración de la simpatía política, es para resaltar cómo todavía hay jueces que están respondiendo a cuotas políticas, partidistas. En primer lugar,
Si esto fuera así, no es nuevo. Yo era estudiante de Derecho cuando un buen día en la universidad escuché: no, si ese juez obedece a tal partido, si ese juez obedece a ese otro partido, etc. A mí me pareció algo inmundo. No entendía yo, a mis 20 y tantos años, cómo eso podía darse. Pero hay cosas que están en el dominio público. Se conocen, se saben. Cuando yo fui juzgado por un trío, el diario Hoy sacó un dato diciendo: 3 jueces socialcristianos juzgan a Gustavo Noboa. Está en el diario Hoy, está en el libro mío sobre la judicialización de la política y la politización de la justicia. Por lo tanto, esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Las injusticias se han dado y se siguen dando. En este caso particular, el señor prefecto ha sido merecedor no más de un grillete. Estas cosas no son así tan sencillas. El país espera sanciones verdaderas. Se están hablando de muchas cosas, hasta de reformas de la ley penal, de la Constitución. Y si es o no amigo de tal partido, bueno, eso está en el fuero interno, pero es lo que se dice. Y yo a veces me hago caso del clamor popular. Ahora, de su y ese clamor experiencia, popular justamente, a veces es muy verdadero. evocando esa experiencia también de la persecución judicial que lo llevó a un asilo político en República Dominicana, usted vivió en carne propia cómo los jueces son cooptados por los partidos. Y lo que vino después, una metida de mano a la justicia, supuestamente para rescatarla, pero ya sabemos que eso tampoco pasó. ¿Quedaron los jueces, siguen siendo protegidos también por la carrera judicial? Mire, hoy día estamos escuchando que concretamente, lo acabo de leer hoy día, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, salió en defensa de la independencia judicial. Excusa no pedida es acusación manifiesta, decían en el derecho romano. Aquí ahora la presidenta Paulina, con todo derecho, está defendiendo lo suyo, que son la independencia judicial. Yo no puedo decir que no es verdad. Es decir, la independencia judicial debe existir, obvio que debe existir. Pero lo que ha pasado aquí es que hay un reclamo de la comunidad a los jueces, porque ve que los jueces son blandengues, son dadivosos, son generosos, porque una jueza a un señor que le dieron 20 años por delitos graves, hoy día a los 6 años le dijo: gusto de verte, chico, que te vaya bien, saluda a tu familia. Y este señor, a mí me dieron medida preventiva, prisión preventiva, que duró 1 año. Aquí las cosas preventivas duran 1 año. Miren ustedes lo que hicieron conmigo. Y en este caso ni siquiera hay una medida preventiva cuando se la merece el prefecto, sino que le dijeron: váyase a su casa, pero ni siquiera el grillete. El señor ha ido a darse abrazos en la prefectura con sus amigotes, ni siquiera con el grillete. Esto es una burla al país, y el país está cansado de que se le estén burlando. Y en este momento, Stephanie, hay que decirle a la Corte Nacional de Justicia que por favor ratifiquen la sentencia en contra de Rafael Correa, porque ya está pasándose el tiempo. Y aquí, cuando la justicia no está al día, ya no es justicia, ya hay intereses graves. Y entonces cuando uno dice hay intereses, ahí se resienten, mandan recados,
de que el doctor Novoa está mal genio. Ahora, pero ese ese reclamo sobre la actuación de los jueces no es solamente de la ciudadanía, también vino de la propia Fiscalía. Es decir, el Consejo de la Judicatura ahora anuncia un sumario administrativo, una investigación por posibles incorrecciones, dijeron, en la conducta del juez Ordeñana, el presidente de la Corte Provincial, dentro de esa investigación en el caso del prefecto. Luego también porque dan medidas sustitutivas en un caso como el líder de una banda como el de los Choneros, que tenía 20 años, que finalmente le rebajaron, fueron 8 y sale a los 6. Ahora, viene esto también, decía, después de las reacciones de la fiscal advirtiendo que el sistema de justicia es un engranaje y que los jueces no están ayudando. Pero estos son capítulos de la historia que se siguen repitiendo. No, yo creo que hay que hacerle honor a la fiscal. La fiscal está haciendo un trabajo maravilloso. Y entonces se le quiere encargar A, porque es mujer, y B, porque sencillamente está haciendo las cosas bien. Y entonces cuando aquí uno hace las cosas bien, entonces están mal hechas. Esa es la... Pero cuando se están quejando los jueces de que se los está atacando, etcétera, 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 quiere decir que han recibido el golpe. Y si han recibido el golpe, por favor, cambien de conducta, porque si no hay un cambio de conducta y vemos que aquí, allá, más allá y en el país, los jueces no están actuando sino por presiones o por conveniencias o en algunos casos por intereses económicos, entonces cambian de actitud, señores. Como dijo Alejandro el Magno, o cambia de actitud o cambias de nombre cuando había un soldado que se llamaba Alejandro. Cambian de actitud, señores jueces. Ahora, si es que la fiscal está actuando, si la fiscal general Diana Salazar ha constituido esta fuerza de tarea especial, 36 fiscales para reforzar la acción de la fiscalía en las provincias, en las investigaciones, pero ahí es a alcaldes, a prefectos en este brote de la corrupción suscitado también en las compras ahora en medio de una pandemia como la del coronavirus. Pero, ¿qué se necesita entonces para que sea efectivo este rol de la fiscalía en el engranaje de la justicia? La Fiscalía está haciendo un rol y yo creo que está siendo efectivo en muchas cosas. Que no le guste porque es algo parecido a nuevo, pero no, está haciendo las cosas que debe hacer. Meter mano en la justicia fue meter tanques frente a la Corte Nacional de Justicia. Eso es meter mano a la justicia. Es lo que hizo Correa. Hoy día lo que está diciendo señores jueces, actúen bien, hagan las cosas bien, oigan chicos, pórtense decente. Eso es todo lo que se está haciendo. Eso no es mano a la justicia, por favor. Pero luego hay quienes proponen cambiar jueces, nombrar otros, que es lo que siempre se ha hecho con la intromisión de partidos políticos o antes de las dictaduras militares. Si se quiere hacer una cirugía mayor contra la impunidad, si es que todavía cree que este gobierno en lo que resta del año pueda tener la intención de hacerlo, ¿qué implicaría entonces esa cirugía mayor que todavía no se ha dado y fue una oferta de campaña? Se han hecho reestructuraciones de las cortes y los jueces ya muchas veces, pero todo sigue igual. Pienso que Correa armó una constitución que es la que nos tiene complicados en el Ecuador, y esa constitución tiene que irse al tacho de basura, y tenemos nosotros facultades de derecho en todo el Ecuador de primera clase que pueden presentar un gran número de nombres de profesores como para que sean jueces. Aquí en el Ecuador desgraciadamente no hay la carrera judicial, para que sean jueces probos, no robos. Entonces hay que una cirugía mayor, el cambio de jueces, el cambio de algunos fiscales, correístas, que han hecho mucho daño a la República y lo siguen haciendo. Por lo tanto, no hay otra forma yo decía, pongamos a la justicia en emergencia y digámosle a todos los señores
váyase de aquí a los que no deben estar. Pero algo hay que hacer. La Constitución nos ata de manos, ¿verdad? Ojo, la Constitución nos ata de manos, pero yo creo que alguna solución tiene que haber, si no, esto no puede seguir así. Pero estamos cansándonos. No le ata de manos a la Asamblea, es decir, la fiscal ha advertido que les falta presupuesto, que les falta fiscales. La Contraloría, que siguen emitiendo sus informes con indicios de responsabilidad penal ya post-mortem, ya cuando hasta vacían las cuentas y se robaron todo. Y finalmente logran dar con los responsables, pero luego es saber si finalmente hay una sentencia en firme. ¿Cuántos casos denunciados, allanamiento, incluso tras las rejas, pero luego quedan en nada? Pero en esta historia lo que no deja de sorprender es por qué está una Asamblea cruzada de brazos frente a todos estos casos. A su juicio, ¿a qué responde? La Asamblea está también en la picota. Hay en el Expreso, y lo tengo aquí en mis manos, sacado de internet, acusaciones contra asambleístas. Y en estas acusaciones contra asambleístas tenemos investigaciones previas en Fiscalía, Contraloría pidió destituida por Asamblea 2 personas o 3, espera audiencia en la Corte Nacional de Justicia, sentencia a 1 año de prisión 1 persona. Es decir, las acusaciones contra asambleístas por diezmos de asesores son enormes, por uso indebido de bienes, por injerencia en un testigo, por delito de concusión, diezmos, todo el mundo está con diezmos. Luego incremento injustificado de patrimonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Asamblea está también cuestionada. La Asamblea no hace nada, recién quiere hacer algo, pero estamos en un país en el cual la justicia está haciendo lo que le da la gana y no lo que debe hacer. Los asambleístas, algunos están con acusaciones graves y ahí están las cosas. Y los asambleístas, como dice el dicho, entre bomberos no se pisan la manguera. Pero en la Asamblea, preguntemos al pueblo ecuatoriano cuál es su opinión de la Asamblea. Y va a ver, es pésimo. Es el expresidente Gustavo Noboa acompañándonos hoy en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vayan. Desempleados, servidores públicos y comerciantes autónomos piden que cesen los despidos en el país. En una marcha pacífica avanzaron por las calles de la capital alzando su voz de reclamo. Con mascarilla pero sin distanciamiento, los manifestantes avanzaron desde el Parque del Ejido para expresar su rechazo a los despidos registrados durante emergencia. Estamos hablando cerca ya de 200.000 según el Seguro Social, y en el sector público el presidente ha hablado de 30.000 nuevos despidos. A la protesta pacífica se sumaron los comerciantes autónomos y estudiantes de la Universidad Central. ¡Que se vayan los ladrones del país! ¡Que se vayan! Cerraron el paso vehicular y recorrieron la avenida 10 de agosto. La policía y la comisaría de Pichincha vigilaban las normas de bioseguridad, pero era imposible controlar. La marcha tenía autorización. Sí, se les ha recomendado, se les ha dicho que tomen todas las medidas de seguridad. Los manifestantes llegaron hasta el centro de Quito, aquí, en los alrededores del Palacio de Carondelet. Está totalmente resguardado, con policías y vallas. Anuncian nuevas movilizaciones a escala nacional por la difícil situación económica que enfrentan debido a la falta de empleo. Esta es una movilización del pueblo para decirle fuerte y claro al gobierno de Moreno que vamos a defender la vida y los derechos. Buscan la restitución de sus cargos y ya no más despidos. Con eso estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Quédese aquí, ya empieza Televistazo en la comunidad.